Detrás de los símbolos de paz y el encanto tan característico de Liverpool, el Beatle más callado albergaba un resentimiento de décadas que moldeó su carrera en solitario y su legado personal. El teléfono sonó una vez, luego dos, y finalmente tres. Era diciembre de 1970, apenas 8 meses después de la desintegración pública de la banda The Beatles. George Harrison, finalmente libre de crear música sin restricciones, se sentó en la silla del productor en los estudios Abbey Road. La voz al otro lado era de Paul McCartney. «Me preguntaba si te gustaría tocar en mi nuevo disco», preguntó McCartney, con un tono casual, como si la amarga ruptura de la banda nunca hubiera ocurrido. Los dedos de George se apretaron alrededor del auricular. El mismo Paul que había desestimado sus canciones durante años. El mismo Paul que había controlado, corregido y condescendido. El mismo Paul que ahora quería sus habilidades con la guitarra después de pasar una década tratándolo como un mero añadido musical. «Ni ahora ni nunca», respondió Harrison, según se dice, antes de colgar. Esto no fue simplemente un destello momentáneo de ira, fue la erupción de un volcán que había estado acumulando presión durante 15 largos años, un rechazo que llegó a encapsular lo que amigos, biógrafos e historiadores de la música identificarían más tarde como el resentimiento más profundo y duradero de George Harrison. Pero, ¿por qué el espiritual, practicante de meditación Harrison guardaba tanta profunda animosidad hacia su excompañero de banda? ¿Qué transformó una amistad adolescente en una amargura tan duradera? Retrocedamos. Liverpool, 1958. George Harrison, de 15 años, subió a un autobús donde, por pura casualidad, se encontró sentado justo al lado de Paul McCartney. Eran solo unos colegiales entonces, McCartney con 16 años y Harrison un año más joven. Compartían un amor obsesivo por el rock and roll, los solos de guitarra y los discos americanos que eran casi imposibles de encontrar en la Inglaterra de posguerra. Harrison impresionó a McCartney con su gran habilidad para tocar Raunchy de Bill Justice nota por nota. Este encuentro casual llevó a una audición con el grupo de skiffle de John Lennon, The Quarrymen. A pesar de su juventud, la destreza técnica de Harrison le valió un puesto en la banda. George era el Benjamín del grupo, pero no a la hora de tocar la guitarra, dijo Pete Best, el baterista original de The Beatles. Incluso entonces tenía habilidades que superaban su edad, pero su estatus de novato lo perseguiría mucho después de que el grupo se transformara en The Beatles y conquistara el mundo. Nacido el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Harrison creció en una familia de clase trabajadora en Upton Green, en el suburbio de Speke. Su padre conducía un autobús, su madre trabajaba como dependienta. A diferencia del problemático Lennon o del ambicioso McCartney, Harrison venía de un hogar estable y amoroso, aunque con recursos limitados. La música le ofreció un escape del gris paisaje industrial de Liverpool. Elvis Presley, Buddy Holly y Carl Perkins fueron sus ídolos. Practicó la guitarra obsesivamente, desarrollando una precisión técnica que lo haría uno de los guitarristas más virtuosos del rock. Cuando la Beatlemanía explotó en 1963, Harrison tenía solo 20 años. A medida que la popularidad de la banda se disparaba a alturas sin precedentes, él se encontró a la sombra de la sociedad de composición Lennon-McCartney. Mientras ellos dominaban los álbumes con sus composiciones, a Harrison se le concedían normalmente 1 o 2 canciones por disco. En público, The Beatles presentaban un frente unido, 4 jóvenes de Liverpool con flequillo compartiendo por igual fama y fortuna. La realidad dentro del grupo resultó ser drásticamente diferente. Para 1965, Harrison empezó a explorar la música clásica india, introduciendo el sitar en Norwegian Wood. Su viaje espiritual lo llevó a la India en 1966, donde estudió con el maestro de sitar Ravi Shankar. Esta evolución personal y artística lo separaría aún más de la sensibilidad pop de McCartney. La imagen pública del Beatle tranquilo enmascaraba una frustración creciente. Mientras que las composiciones de Harrison, como Taxman, While My Guitar Gently Weeps y Something, demostraron su talento en evolución, el duopolio Lennon-McCartney se mantuvo firmemente en su lugar. Como el productor George Martin señaló años después, en retrospectiva, no le dimos a George la atención que merecía. Sus canciones eran tan buenas como las de John y Paul al final, pero el patrón ya se había establecido al principio. Este patrón, esta jerarquía, formó la base de lo que se convertiría en el resentimiento más profundo y duradero de Harrison. Entonces, ¿qué pasó realmente entre estas dos leyendas musicales? ¿Por qué el Beatle más pacífico guardaba tanta animosidad profunda hacia su compañero de banda? ¿Qué hizo que esta sociedad se rompiera sin remedio? Abróchense los cinturones. La verdadera historia del resentimiento de George Harrison hacia Paul McCartney revela un lado de The Beatles rara vez discutido en la versión edulcorada de su historia. Estudios Abbey Road, 1966. Harrison se paró frente a sus compañeros de banda, listo para grabar su composición, Only a Northern Song, para el álbum Sgt. Pepper. Al tocar intro,
el complejo arreglo que llevaba semanas perfeccionando. McCartney interrumpió repetidamente. «Quizás inténtalo así, George», sugirió McCartney, tomando la guitarra de Harrison y demostrando un enfoque alternativo. No era una sugerencia, era una directriz. Esta escena se repitió incontables veces en la discografía de The Beatles. McCartney, el autoproclamado director musical, reelaboraba las partes de guitarra de Harrison, criticaba sus composiciones o simplemente lo interrumpía durante las discusiones creativas. Paul tenía una idea definida de cómo debía sonar todo, señaló el ingeniero de grabación Geoff Emerick en sus memorias. Con John era más cuidadoso. Pero con George, él podía llegar a ser bastante despectivo. La relación siempre había sido desigual. Desde su primer encuentro, McCartney era el músico mayor y más experimentado que había introducido a Harrison en el grupo. Esta dinámica nunca se disipó por completo, incluso cuando Harrison se convirtió en un formidable compositor por derecho propio. Durante las sesiones de Get Back en enero de 1969, las tensiones llegaron a un punto de ruptura. Las cámaras que filmaban el documental Let It Be captaron a McCartney instruyendo a Harrison sobre una parte de guitarra. La respuesta de Harrison se hizo legendaria: «Tocaré lo que quieras que toque, o no tocaré en absoluto si no quieres que toque. Lo que sea que te complazca, lo haré». La réplica pasivo-agresiva enmascaraba una herida más profunda. Después de 12 años juntos, Harrison aún se sentía tratado como un secundario en lugar de un socio igualitario. 2 semanas después, Harrison dejó temporalmente la banda. Aunque regresó bajo términos negociados, el daño era irreparable. Su resentimiento hacia el comportamiento controlador de McCartney había alcanzado una masa crítica. Apple Studios, enero de 1969. Los Beatles estaban trabajando en material para lo que se convertiría en su álbum final. Harrison presentó una nueva composición, solo para que McCartney la desestimara con un ademán despreocupado. «Quizás lo abordemos más tarde», dijo McCartney, según se cuenta, sin que se volviera a considerar la propuesta de Harrison. Esto no fue un incidente aislado, fue la culminación de años de marginación sistemática de la obra creativa de Harrison. Desde su primer álbum hasta el último, existió un sistema de cuotas tácito. Lennon y McCartney aportarían la mayor parte del material, mientras que a Harrison se le asignaba 1 o 2 canciones simbólicas por álbum. Las matemáticas de este arreglo eran crudas. Al final de la carrera discográfica de The Beatles, la banda había grabado 213 canciones. De estas, Harrison fue el autor principal de solo 22, aproximadamente el 10% de su catálogo. Lo que hizo esta restricción particularmente irritante fue que Harrison acumulaba un importante atraso de material sin grabar. Para 1970, tenía suficientes canciones para un álbum triple, composiciones que no habían sido consideradas lo suficientemente buenas para The Beatles. All Things Must Pass, el triple álbum de Harrison post-Beatles, sirvió como prueba definitiva de que McCartney y Lennon habían estado reprimiendo un gran talento para la composición. Clásicos como My Sweet Lord, What Is Life e Isn't It a Pity habían sido todos rechazados para los álbumes de los Beatles. Como Harrison reflexionó más tarde, había muchísimas restricciones en los Beatles. Me limitaron a 1 o 2 canciones por álbum, como máximo. La ironía no pasó desapercibida para críticos ni fans. El debut en solitario de Harrison vendió más que los primeros trabajos de Lennon y McCartney y obtuvo reseñas más favorables. El Beatle callado había sido silenciado no por falta de talento, sino por las maquinaciones del sistema de cuotas de McCartney. Estudios EMI, 1967. Harrison estaba solo en la sala de control mientras el productor George Martin dedicaba horas a afinar Penny Lane de McCartney. Días antes, Martin apenas le había dedicado unos 40 minutos a Only a Northern Song de Harrison, antes de proponer que pasaran a trabajar en temas de mayor importancia. La disparidad en el trato que recibían era verdaderamente flagrante. Sin embargo, cuando McCartney o Lennon presentaban material nuevo, Martin reorganizaba por completo su agenda, convocaba a orquestas enteras y experimentaba sin descanso. Las composiciones de Harrison rara vez recibían tanta atención. George Martin nos dio todo lo que necesitábamos como Beatles, pero definitivamente había una jerarquía, dijo el ingeniero Ken Scott años después. Las canciones de Paul tenían prioridad, luego las de John, y si había tiempo, las de George. Este trato desigual se extendía más allá del tiempo de estudio. Martin crearía arreglos elaborados para las composiciones de Lennon-McCartney, incorporando cuartetos de cuerdas, secciones de metales y músicos clásicos. Las canciones de Harrison, en cambio, solían grabarse solo con el grupo principal. El patrón era tan consistente que Harrison empezó a buscar validación en otro lugar. Invitó a Eric Clapton a tocar en While My Guitar Gently Weeps, en parte para mejorar el tema, pero también para asegurar que los demás la tomaran en serio. A veces sentía que solo estaba allí,
Estaba allí para tocar cuando necesitaban un solo de guitarra. Harrison comentó en una entrevista del 77, mis canciones no recibían la misma atención que las de Paul o John. Los desaires se acumularon. Cuando la obra maestra de Harrison, Something, fue seleccionada como sencillo, solo la segunda composición de Harrison en recibir este honor, Frank Sinatra la llamó célebremente la mejor canción de amor de los últimos 50 años. Sin embargo, la atribuyó erróneamente a Lennon McCartney. Incluso el mayor logro de Harrison fue visto a través del prisma de la sociedad dominante de la banda. Martin más tarde reconoció este desequilibrio. Mirando atrás, me doy cuenta de que no dimos a las canciones de George la atención que merecían. Ese es uno de mis pocos lamentos de aquella época. Sede de Apple Corps, Londres, 1969. El imperio de negocios de los Beatles se desmoronaba debido a una mala gestión. Después de la muerte de Brian Epstein en 1967, la banda había creado Apple Corps como su entidad comercial, pero se estaba desangrando económicamente. Entonces apareció Alan Klein, el agresivo empresario estadounidense que había manejado a los Rolling Stones. Lennon, Harrison y Starr querían contratar a Klein para poner en orden el desorden financiero. McCartney, sin embargo, prefería la firma de abogados Eastman & Eastman, sus nuevos suegros. Eran 3 contra 1, recordó Harrison. Paul no quería ir con Klein, y nosotros no queríamos ir con los Eastman. Este estancamiento creó un abismo insalvable. McCartney comenzó a verse a sí mismo como el Beatle responsable, intentando proteger sus intereses, mientras los demás lo veían como controlador y nepotista. Cuando Klein negoció un nuevo y lucrativo acuerdo con Capitol Records, McCartney se negó a firmar. Los otros 3 Beatles se sintieron traicionados. McCartney estaba poniendo sus preferencias personales por encima del beneficio financiero del grupo. Paul lo quería todo a su manera o de ninguna manera, dijo Harrison a Rolling Stone en 1979. Él no quiso firmar el acuerdo de Capitol porque no le gustaba Alan Klein. Pero, ¿qué tenía eso que ver con la música? La música era buena, y el trato también. Los conflictos empresariales se extendieron a su compañía editorial, Northern Songs. Cuando se puso a la venta, Harrison abogó para que The Beatles la compraran directamente, asegurando así su valioso legado musical. McCartney se mostró indeciso y finalmente el catálogo fue vendido a ATV Music, una decisión con enormes implicaciones financieras que Harrison nunca perdonó. Podríamos haber sido dueños de todas nuestras canciones, lamentó Harrison años después. En cambio, perdimos el control porque no logramos ponernos de acuerdo. Esta traición comercial le dolió particularmente a Harrison. Más allá de las frustraciones creativas, la negativa de McCartney a presentar un frente unido en los asuntos de negocios se sintió como un abandono personal. Londres, abril de 1970. Harrison tomó el periódico de la mañana para descubrir que Paul McCartney había dejado oficialmente a The Beatles, no a través de una conversación con sus compañeros de banda de 13 años, sino a través de un comunicado de prensa con una autoentrevista, coincidiendo con el lanzamiento de su álbum en solitario. El momento no podría haber sido más calculado. El debut en solitario de McCartney estaba programado para su lanzamiento pocos días después de este anuncio. Al anunciar públicamente el fin de los Beatles, garantizó la máxima publicidad para su nuevo proyecto. Pero lo que McCartney no mencionó fue que los 4 Beatles ya habían efectivamente decidido separarse meses antes. Simplemente no lo habían anunciado aún, a petición de Starr y Harrison, para evitar interrumpir varios proyectos en curso, incluyendo el trabajo de producción de Harrison con el artista de Apple, Billy Preston. Le pedimos a Paul que retrasara el anuncio hasta que salieran nuestros otros álbumes y proyectos, explicó Harrison en una entrevista de la BBC en 1970. Él se negó. Quería ser visto como el primer Beatle en lanzarse oficialmente en solitario. Este movimiento calculado enfureció a Harrison. McCartney no solo había roto filas con sus compañeros de banda, sino que también se había posicionado eficazmente como la parte agraviada, abandonando un barco que se hundía, en lugar de reconocer la decisión grupal que todos habían tomado. Harrison había pasado años acumulando canciones rechazadas para álbumes de los Beatles. Su triple álbum, All Things Must Pass, estaba casi listo. Una declaración monumental de independencia artística que lo consagraría como gran solista. El anuncio de McCartney y el circo mediático resultante eclipsaron los preparativos de Harrison y controlaron la narrativa de la disolución de The Beatles. Paul se aseguró de ser el primero en salir, señaló el productor Phil Spector, quien trabajó con Harrison en All Things Must Pass. George tenía un trabajo enorme listo, pero de repente todos hablaban de la salida de Paul de la banda en vez de la música. El momento pareció un último acto egoísta de un compañero que siempre priorizó su interés. Para Harrison, esto confirmó todo lo que resentía del carácter de McCartney. En el Madison Square Garden, el 1 de agosto de 1971, Harrison subió al escenario para el concierto por Bangladesh, el primer gran concierto benéfico de rock del mundo. Junto a él es
En el escenario se encontraba una alineación verdaderamente extraordinaria que incluía a Ringo Starr, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell y Ravi Shankar. Un ex-Beatle estuvo notablemente ausente: Paul McCartney. Harrison se había puesto en contacto personalmente con todos sus colegas musicales para este esfuerzo humanitario sin precedentes, para ayudar a los refugiados de la Guerra de Liberación de Bangladesh. La causa era urgente. Millones se enfrentaron al hambre y la enfermedad. McCartney rechazó la invitación. Su explicación pública se centró en el mal momento y las complejidades de las batallas legales en curso de The Beatles. No era el momento adecuado, dijo a los periodistas. Para Harrison, este rechazo le dolió profundamente. Más allá de sus diferencias personales y profesionales, esta era una crisis humanitaria que trascendía los conflictos insignificantes. Harrison había dejado de lado su propia comodidad para organizar un concierto benéfico masivo con poca antelación. La ausencia de McCartney se sintió como un fracaso moral. George se expuso por algo más grande que los problemas de una estrella de rock, dijo Klaus Bormann, quien actuó en el concierto. Él esperaba que todos estuvieran a la altura de las circunstancias. El contraste era marcado. Harrison, a menudo retratado como el Beatle reacio, había tomado el protagonismo por una causa humanitaria, mientras que McCartney, el showman consumado, permaneció fuera del escenario. El público lo notó. Las reseñas del concierto mencionaban con frecuencia la ausencia de McCartney. Los conciertos recaudaron más de $250,000, equivalentes a aproximadamente $1,600,000 hoy, para UNICEF, y demostraron la capacidad de Harrison para unir a la comunidad del rock con un propósito mayor. Lo invité porque era por caridad, dijo Harrison simplemente cuando le preguntaron sobre la ausencia de McCartney. La sobriedad de sus palabras revelaba su profunda decepción. Durante años después, el concierto de Bangladesh siguió siendo un punto de contención. Mientras McCartney continuaba construyendo su proyecto Wings, Harrison había creado un modelo de activismo de famosos que influiría en eventos como Live Aid años más tarde. La ausencia de su excompañero de banda en este esfuerzo pionero permaneció como una herida simbólica. Estudios EMI, septiembre de 1968. Harrison se esforzó para que sus compañeros de banda se involucraran con su nueva composición, While My Guitar Gently Weeps. A pesar de múltiples intentos, las sesiones de grabación carecían de vida. McCartney, en particular, parecía desinteresado, ofreciendo solo líneas de bajo y partes de piano rutinarias. Desesperado, Harrison invitó a Eric Clapton a unirse a la sesión. De repente, la actitud de todos cambió. McCartney se volvió atento, concentrado, profesional. El tema se terminó con eficiencia y se convirtió en una de las canciones destacadas del álbum blanco. Es interesante ver lo bien que se comportan las personas cuando traes a un invitado, observó Harrison con ironía. Este patrón se repitió a lo largo de todos sus últimos años juntos. Las composiciones de Harrison fueron tratadas como material de segunda categoría, hasta que la validación externa confirmó su verdadero valor. McCartney, en particular, parecía bastante reacio a invertir toda su energía creativa en las canciones de Harrison. Durante las sesiones de Abbey Road de 1969, Harrison presentó Something, una balada de belleza extraordinaria. Inicialmente, la contribución de McCartney fue mínima. Solo después de que Frank Sinatra comenzó a versionar la canción, llamándola la mejor canción de amor en 50 años, McCartney reconoció su calidad. Creo que el problema era en parte que me habían encasillado, reflexionó Harrison en una entrevista de 1987. Yo era solo el guitarrista callado que se esperaba que se quedara en mi rincón. Cuando empecé a escribir canciones tan buenas como las suyas, Pause alteró el orden. Los despidos creativos se extendieron más allá de las grabaciones. Durante las presentaciones en vivo, las canciones de Harrison a menudo recibían tratamientos superficiales o eran eliminadas por completo de los repertorios. En su última gira, en 1966, solo se interpretaron 2 composiciones de Harrison, e incluso esas eran truncadas con frecuencia. Siempre había una corriente subyacente de «esto no es realmente importante porque es una canción de George», dijo Mal Evans, el roadie de toda la vida de The Beatles. Para Harrison, cada uno de estos rechazos creativos constituyó la más profunda traición personal. La música no era simplemente su profesión, era su verdadera vocación, su forma más íntima de expresión espiritual. Que su voz artística fuera repetidamente disminuida por alguien a quien una vez consideró un mentor fue una herida que nunca sanó por completo. Twickenham Film Studios, enero de 1969. Las cámaras rodaron mientras The Beatles ensayaban para lo que pretendía ser un álbum y una película en vivo, volviendo a lo básico. Las imágenes capturaron múltiples intercambios tensos entre Harrison y McCartney. En una escena infame, McCartney critica la forma de tocar la guitarra de Harrison.
Estoy intentando ayudarte, pero siempre me parece que te estoy molestando, responde Harrison con una frustración apenas contenida. Ya no me estás molestando en absoluto. El director Michael Lindsay Hogg mantuvo las cámaras grabando durante todos estos momentos tan incómodos. El documental resultante, Let It Be, estrenada en mayo del 70, conservó estos conflictos para la posteridad. Para Harrison, la película representó una humillación pública. Millones presenciarían a McCartney tratándolo como un subordinado, no como un socio igualitario. Lo que habían sido frustraciones privadas ahora se exponía en las pantallas de cine de todo el mundo. Esos no fueron días felices para mí, admitió Harrison más tarde. Tenerlo todo documentado en película lo empeoró. La película Let It Be mostró a Harrison retirándose visiblemente del grupo. En un momento dado, dejó temporalmente la banda, aunque este momento no fue incluido en el montaje final. Cuando regresó, fue bajo condiciones negociadas, incluyendo abandonar el concierto en vivo planeado. McCartney, por contraste, es representado como enérgico, comprometido y controlador, intentando animar a sus compañeros de banda cada vez más desinteresados. Sus buenas intenciones parecían condescendientes, especialmente en sus interacciones con Harrison. Esa película fue muy parcial, dijo Harrison a un entrevistador en 1987. Mostraba a Paul a cargo y al resto de nosotros como su banda de acompañamiento. Así no es como los Beatles trabajaban en su mejor momento, pero así fue como acabó. Tras el estreno de la película, Harrison se negó a verla durante décadas. La exposición pública de estas tensiones le pareció una indignidad final, su subyugación creativa inmortalizada en la pantalla. Cuando McCartney más tarde abogó por el relanzamiento de la película en DVD, Harrison se opuso rotundamente a la idea. Permaneció inaccesible por décadas, debido en gran parte a la resistencia de Harrison a revisar este doloroso capítulo. Edificio Dakota, Nueva York, 1980. En una de sus últimas entrevistas, antes de morir, John Lennon habló de sus años Beatles. George y yo éramos colegas. Nos entendíamos la audiencia. Paul siempre era el que empujaba en una dirección diferente. Esta observación resaltó otra dimensión del resentimiento de Harrison hacia McCartney, el vínculo creativo y personal especial que había formado con Lennon, lo que frecuentemente dejaba a McCartney al margen. Desde sus primeros días, Harrison y Lennon compartieron un origen obrero similar, un ingenio mordaz y, con el tiempo, una curiosidad espiritual. Se unieron por su amor mutuo a programas de radio satíricos como El Goon Show y su escepticismo hacia la fama y la fortuna. John y yo nos entendíamos, explicó Harrison en una entrevista de 1990. No necesitábamos explicarnos el uno al otro. Paul siempre necesitaba que le explicaran todo. Esta alianza se hizo particularmente evidente durante los últimos años de la banda. Cuando Harrison se interesó por la filosofía oriental y la meditación, Lennon lo siguió con genuino interés. La implicación de McCartney en estas exploraciones espirituales fue, sin embargo, mucho más superficial. Durante los conflictos empresariales, Harrison y Lennon, por lo general, votaban en bloque. Ambos deseaban que Alan Klein fuera su manager. Los dos se desencantaron profundamente con el liderazgo de McCartney. Asimismo, ambos exploraron un terreno musical mucho más experimental. Paul llegaba con estas canciones ya terminadas y esperaba que nosotros fuéramos simplemente su banda de acompañamiento, declaró Lennon en su célebre entrevista de 1970 para la revista Rolling Stone. George sentía lo mismo que yo, que esto no era lo que The Beatles debían ser. Para Harrison, la amistad de Lennon validó que sus frustraciones con McCartney no eran meras quejas personales, sino legítimas diferencias creativas. Cuando Lennon reconoció públicamente estas tensiones, confirmó lo que Harrison había sentido durante años. Tras la ruptura de The Beatles, Harrison y Lennon colaboraron a veces. Actuaron juntos en el concierto para Bangladesh y grabaron durante el fin de semana perdido de Lennon. Su relación siguió siendo cálida, aunque a veces distante por la separación geográfica. McCartney, por su parte, a menudo se presentaba como el Beatle que había intentado mantener todo unido, una narrativa que Harrison consideraba revisionista y egoísta. La narrativa de McCartney como conservador versus Lennon y Harrison como destructores le escoció particularmente. John caló a Paul de maneras que yo no podía articular, dijo Harrison en un raro momento de sinceridad durante una entrevista de 1987. Tener la perspectiva de John me ayudó a entender que no estaba loco por sentirme como me sentía. Londres, años 90. Con el proyecto The Beatles Anthology ganando impulso, Harrison se frustraba cada vez más por la visión de McCartney de su historia compartida.
En entrevistas, McCartney a menudo presentaba una versión de los hechos que maximizaba sus contribuciones mientras minimizaba los conflictos. Paul tiene una cierta perspectiva, dijo Harrison a un reportero con diplomática contención. No es siempre como el resto de nosotros recordamos las cosas. Esta batalla por el legado de The Beatles se convirtió en la última fuente de resentimiento de Harrison hacia su excompañero de banda. Con el paso de las décadas, la presencia mediática de McCartney superó la de Harrison. Por el gran volumen de entrevistas, documentales y apariciones públicas, la versión de McCartney de la historia de los Beatles ganó dominio cultural. El patrón era constante. McCartney reconocía conflictos menores, pero enfatizaba la camaradería y la colaboración creativa de la banda. Harrison, quien daba menos entrevistas y evitaba retomar temas de los Beatles cuando era posible, veía su perspectiva cada vez más marginada. The Beatles Anthology fue difícil para George, dijo Klaus Bormann, amigo de los cuatro Beatles. Se sentía presionado a participar en algo que en su mayoría serviría a la versión de los hechos de Paul. La renuencia de Harrison a sumarse a la constante nostalgia de los Beatles a menudo se malinterpretó como amargura. En realidad, él simplemente había seguido adelante, espiritual y artísticamente. Su involucramiento con la espiritualidad oriental, la maestría con la guitarra slide y sus esfuerzos humanitarios definieron su identidad después de los Beatles. Mientras tanto, McCartney incorporaba regularmente clásicos de los Beatles en sus repertorios de conciertos, produjo proyectos temáticos de los Beatles y mantuvo su legado colectivo como eje central de su identidad pública. Este enfoque no era incorrecto, pero sí significó que la perspectiva de McCartney sobre su historia compartida recibió una atención desproporcionada. Los Beatles eran simplemente 4 personas que se hicieron muy famosas, dijo Harrison en una de las últimas entrevistas que concedió. Eso es todo, nada más. No estaba destinado a ser una identidad para toda la vida. Para Harrison, el entusiasta abrazo de McCartney a la nostalgia de los Beatles se sintió como un último acto de control, definiendo la manera en que su complicada relación sería recordada por la historia. Pero la historia completa no era tan sencilla. A pesar de estos profundos resentimientos, la relación de Harrison y McCartney contenía momentos de afecto genuino y respeto creativo. Durante la grabación de Abbey Road, su último álbum como grupo, Harrison y McCartney colaboraron estrechamente en el impresionante popurrí que cierra el disco. El ingeniero Geoff Emerick señaló que en esas sesiones redescubrieron por qué se hicieron amigos. Después de la separación de The Beatles, hubo breves reconciliaciones. Actuaron juntos en la boda de Eric Clapton en 1979. Cuando Harrison fundó Handmade Films y salvó la vida de Brian de Monty Python de la cancelación, McCartney fue de los primeros en aplaudir públicamente el gesto. La obra maestra de Harrison, Something, se convirtió en un clásico de los conciertos de McCartney tras la muerte de Harrison en 2001. McCartney lo tocaría con ukelele, el instrumento informal favorito de Harrison, como tributo a su compañero de banda caído. Por muchos desacuerdos que tuviéramos, lo quería muchísimo, dijo McCartney en el concierto conmemorativo de Harrison. Quizás lo más revelador, cuando Harrison fue diagnosticado con cáncer de garganta en 1997, McCartney lo visitó en el hospital. Y en 2001, mientras Harrison libraba su batalla final contra el cáncer, McCartney se sentó a su lado en Suiza, tocando la guitarra y recordando sus días en Liverpool. Estas contradicciones, un profundo resentimiento, junto a momentos de reconciliación, ponen de manifiesto la complejidad de una relación que se extendió por casi 5 décadas. Entonces, ¿por qué George Harrison mantuvo sus verdaderos y profundos sentimientos sobre Paul McCartney en gran medida en privado a lo largo de toda su vida? ¿Por qué no hizo públicas estas quejas de una forma más abierta y directa? La respuesta se encuentra en el viaje espiritual de Harrison y en su compleja relación con su identidad como Beatle. Después de sumergirse en la filosofía oriental, particularmente en las tradiciones hindúes del Vedanta, Harrison llegó a ver los apegos del ego, incluyendo tanto la fama como el resentimiento, como obstáculos para el crecimiento espiritual. Los conflictos públicos habrían contradicho la paz interior que él buscaba cultivar. The Beatles fue algo que me pasó, explicó en una entrevista de 1987. No fue toda mi vida, solo un capítulo. Necesitaba dejarlo atrás, no seguir reviviendo conflictos pasados. Asimismo, había consideraciones prácticas. La marca de los Beatles seguía siendo extraordinariamente valiosa. Las disputas públicas habrían amenazado no solo su legado musical, sino también sus intereses comerciales en curso. Apple Corps, su empresa conjunta, siguió generando millones en ingresos que beneficiaban a los 4 exmiembros. Harrison también reconoció la importancia de The Beatles para sus seguidores en todo el mundo. Desmantelar públicamente el mito de la armonía se habría sentido como traicionar a aquellos que encontraron significado y alegría en su música. La gente quiere creer que éramos 4 amigos que lo pasaban de maravilla juntos, observó Harrison. Y a menudo lo hacíamos. El resto no es asunto de nadie, en realidad.
Quizás lo más significativo es que Harrison entendió que articular sus resentimientos más profundos solo habría reforzado su identidad como el ex-Beatle con rencor. Este era precisamente el encasillamiento del que pasó décadas tratando de escapar. En su lugar, canalizó todas sus frustraciones en su trabajo en solitario. Canciones como Wah Wah, Run of the Mill y Sumi, Suyu Blues expresaron sus sentimientos sobre McCartney y la disolución de la banda The Beatles, manteniendo una distancia creativa suficiente para preservar su dignidad. Al mantener en privado sus resentimientos más profundos, Harrison logró proteger tanto su progreso espiritual como y su independencia artística. Fue una elección consciente, no un fracaso pasivo para abordar conflictos, sino una decisión activa para trascenderlos. Volvamos a esa llamada telefónica de diciembre de 1970, aquella en la que Harrison supuestamente le dijo a McCartney, «Ahora no, nunca», cuando le pidieron que tocara en el disco solista de McCartney. Aquel momento cristalizó 15 años enteros de frustraciones acumuladas. Los despidos creativos, el comportamiento tan controlador, los conflictos empresariales, la gestión del legado, todo ello se comprimió en una única y definitiva negativa. A pesar de todo, los sentimientos de Harrison hacia McCartney se mantuvieron profundamente ambivalentes hasta el final de su vida. Cuando se le preguntaba directamente sobre McCartney en sus últimas entrevistas, Harrison solía ofrecer respuestas diplomáticas, reconociendo tanto la innegable brillantez musical de McCartney como la compleja y a menudo difícil dinámica personal que existía entre ellos. Paul es un músico extraordinario, afirmó en 1997. Simplemente veíamos las cosas de una manera muy diferente. ¿A quién, en realidad, George Harrison le guardaba el mayor resentimiento? La evidencia apunta de manera consistente hacia Paul McCartney, no quizás como una persona en sí, sino como un símbolo de la restricción creativa y del pensamiento jerárquico que Harrison dedicó toda su vida post-Beatles a intentar trascender. El Beatle callado mantuvo sus rencores más profundos en privado, pero en su música, sus decisiones de negocios y sus comentarios ocasionales sin filtro, la verdad emerge. El mayor resentimiento de George Harrison estaba reservado para el compañero de banda que lo trató como un músico de apoyo cuando él tenía el alma de un líder. Ese teléfono aún sigue sonando a través del tiempo, y la respuesta de Harrison aún sigue resonando no con odio, sino con la tranquila dignidad de un hombre que finalmente encontró la libertad de decir no.